A 31 minutos tenemos noticia del momento a esta hora, porque el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencia de imputación de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla González y contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Kalila Peña, usted tiene todos los detalles de esta información en donde se solicita medida de aseguramiento contra dos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Así es, pues mire, en el comunicado oficial que nos comparte a esta hora el equipo de comunicaciones y prensa de la Fiscalía, aseguran que el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo, acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La medida a solicitar será privativa de la libertad en centro carcelario. Ahí está, Kalila, mil gracias. Noticia de última hora que tiene que ver entonces con la solicitud de medida de aseguramiento contra los dos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, por el caso de la Unidad Nacional, Camila, de Gestión del Riesgo. Ayer la fiscal le dijo al país que solamente habló de Ricardo Bonilla, y nos preguntamos esta mañana, que usted se ausentó unos minutos, que Luis Fernando Velasco venía de esa imputación. Y mandaron las dos de una. A mí me parece. Por eso sí. La sorpresa es Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, departamento del Cauca, Gomario, un político liberal de muchos años en nuestro país, que terminó acompañando el gobierno de Gustavo Petro y terminó enredado, como ya lo podemos ver, con una solicitud de medida de aseguramiento por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sí, claro. Fue alcalde de Popayán, congresista del Partido Liberal por muchos años. Y bueno, terminó haciendo parte importante de la campaña del presidente de Gustavo Petro, y luego estuvo como coordinador de regiones, estuvo encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y luego fue ministro del Interior. Y bueno, ahí creo que es un escándalo que frustra la carrera política de Luis Fernando Velasco, reconocido en esta zona del país, y como lo hemos dicho temprano, Camila, en esta emisión, había sido mencionado en varias oportunidades como parte de la estrategia liderada por Carlos Ramón González para llegar con dinero a los congresistas y ofrecerles una tajada a cambio de respaldo a proyectos del gobierno de Gustavo Petro. Es que Hugo Mario, Velasco, que estaba encargado dentro del gobierno, cuando era ministro del Interior, también de sumar a esos liberales a los votos de los proyectos del gobierno, y a esos liberales que no le estaban haciendo caso al expresidente César Gaviria, jefe único del partido. ¿No? Esa era una de las funciones que tenía Luis Fernando Velasco dentro de todo el arreglo del Congreso para aprobar los proyectos del gobierno. Pues más allá de eso, Camila, aquí en Mañanas Blue 10 AM, cuando usted no estaba, revelamos precisamente un audio de Olmedo López en el que señalaba que en esa famosa reunión del cónclave donde estuvieron el ministro, donde habrían estado el exministro Luis Fernando Velasco y también entiendo que Bonilla, Velasco describió cómo sería ese plan para comprar congresistas. Según Olmedo López, Luis Fernando Velasco fue el que trajo a la mesa que habían unos congresistas rebeldes, pero que él ya estaba negociando una suma. Primera. Exacto, una suma, no recuerdo si dijo comisión primera, no recuerdo si dijo comisión primera. Él dijo que había unos congresistas rebeldes que estaban pidiendo un dinero, pero que él estaba negociando por menos dinero, según Olmedo López. Lo que él habría contado en la reunión es que estos congresistas, si era comisión primera, recuerdo bien, le habrían pedido 80.000 millones por esos votos, pero que él podía sacar esos votos por 35.000. Entonces, por eso en ese momento Sebastián y yo hacíamos la pregunta, pues que por qué no se había dictado algo sobre Luis Fernando Velasco. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero de acuerdo a esta declaración de Olmedo López, que era muy contundente, uno sí se preguntaba por qué había algunas personas que ya estaban siendo investigadas, incluso con medida intramural, y pues a ellos no se les estaba revisando o más bien investigando. A Velasco lo enreda mucho lo de Chagui.
porque hay unos chats, Camila, del asesor de Velasco después de esa reunión, empezando a cuadrar con Chagui una reunión que posteriormente se dio en un contrato que le habrían dado al senador Chagui. Pues ahí está la noticia de última hora que tiene que ver con la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía, de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. Hacemos una pausa y regresamos con la segunda parte de la investigación del Banco Agrario y la relación que tendría esta institución con algunos familiares de la primera dama Verónica Alcocer. Hola, soy Ricardo Orrego y hoy quiero entregarles la mejor noticia del año. Llegó Navidad, se acerca el momento para compartir en familia, para celebrar de corazón, para entregar el alma y sobre todo agradecer por las cosas buenas, por las no tan buenas, por los retos, por los objetivos alcanzados y por los sueños por cumplir. Que sea una festividad para disfrutar en familia, para que tengan ustedes una feliz Navidad y puedan pedirle al Niño Dios todos esos buenos deseos pensando en un nuevo año. ¡Feliz Navidad! También lo compartimos con ustedes en Blue. Teniendo en cuenta la condena en segunda instancia a 28 años de prisión a Santiago Uribe, ¿qué impacto inmediato tiene esta sentencia? Esto fue lo que respondió su abogado en Mañanas Blue. Aquí hay que hacer la precisión y es que esta sentencia no está en firme. El propio tribunal es claro en la parte resolutiva. Si bien se ordena una orden de captura, eso solamente queda condicionado a que la sentencia sea confirmada y que quede en firme. Como Santiago fue absuelto en la primera instancia y él tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, entonces el ordenamiento jurídico colombiano consagra un recurso que se llama la impugnación especial, que es una especie de apelación. Son las 12 del día, 39 minutos. Como lo anunciábamos, tenemos entonces la segunda parte de la entrega de la investigación sobre el Banco Agrario. Sebastián, ayer contaba usted cómo familiares de la primera dama Verónica Alcocer pues tenían intereses y negocios dentro del Banco Agrario. Uno, la solicitud de créditos, uno aprobado por 900 millones y otros dos solicitados que no se adjudicaron, y posteriormente intereses en unas compañías que tienen hoy arrendado al Banco Agrario un edificio o un local para la operación de una de sus sucursales. Ahora quiero que le cuente a los oyentes por qué razón vamos a hablar del SARLAF hoy y de quién está encargado del SARLAF, que es el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación de Terrorismo en Colombia, en ese banco, que es